Gloria a Dios, pues sí, nos da mucha pena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tener online, o sea que no se nos va del todo. Muy bien, vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Es un pasaje que creo que os he compartido alguna vez, pero lo vamos a dar hoy otro enfoque distinto, ¿de acuerdo? Vamos al capítulo 19 de Mateo y al verso 16, capítulo 19, verso 16. Bueno, está ahí Jesús en uno de sus viajes, ¿verdad? Compartiendo con la gente. Dice aquí que entonces vino uno, se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para llegar al cielo? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios. Mas si quieres llegar al cielo, guarda los mandamientos. Le dijo entonces: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no robarás, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía mucho dinero. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues se salvará? ¿Quién se podrá salvar si es tan difícil? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Estaba dándole vueltas esta semana a este pasaje, ¿no? A esta frase que hay aquí. Bueno, el contexto ya lo veis, ¿no? Es un joven que se acerca, un joven que tiene mucho dinero, se acerca a Jesús y quiere saber qué tiene que hacer para ir al cielo, ¿no? Y Jesús dice: bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cumple los mandamientos, no mates, no robes, no hurtes. Y entonces este dice: no, todo eso ya está hecho, yo todo lo cumplo, soy un buen judío. Entonces dice Jesús: bueno, pues una cosa te falta solamente. Tu problema entonces no está en los mandamientos, tu problema está en tu corazón, que amas más el dinero que a Dios, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema lo que tienes que hacer es véndelo todo, vende tus posesiones, saca la cuenta bancaria, reparte entre los pobres y únete a la caravana, ¿no? Únete a nosotros, sígueme. ¿Qué pasa? Que el joven reacciona con tristeza, ¿no? El joven se quedó muy triste. Claro, ¿por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces él pensó: hombre, pero ¿cómo voy a vender todo lo que tengo? ¿Cómo voy a deshacerme de mis negocios? ¿Cómo voy a vaciar mi cuenta corriente y voy a seguir a Jesús y a este hombre, ¿no? Y entonces dice que se fue triste. Jesús entonces, ante esta reacción de este hombre, se dirige a los discípulos, porque Jesús tenía muchas formas de enseñar, y una de las maneras que enseñaba era de esta. Cuando pasaba algo, cuando tenía alguna situación con alguna persona y esta persona reaccionaba tal o cual, aprovechaba eso para enseñar a los discípulos. Pues les decía: mirad, este es el problema, les daba una enseñanza. Y aquí les da una enseñanza. Les dice: mirad, es muy difícil que un rico vaya al cielo. Es más fácil que vaya un pobre a que vaya un rico, ¿no? Y dice: es más, en el tiempos de Jesús, en las ciudades amuralladas, para defenderse de los enemigos, de los ladrones y todo esto, por las noches cerraban las puertas, ¿no? Pero siempre había unos agujeritos en la muralla que se llamaban ojos de aguja. Por eso que nadie se piense que cuando Jesús dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que no esté pensando en una aguja de coser. No, de eso no iba. Está hablando de las agujas, que se llamaban así, ojos de aguja, que había en los muros de las ciudades para entrar en caso de emergencia. Entonces eso, un ojo de una aguja, entraba justo una persona, pero era por si tenías que escapar o por si tenías que salir apresuradamente, pero se podía defender muy fácil, porque eso, para que entrase alguien así, era complicado, ¿no? Entonces dice Jesús: es más fácil que entre un camello por ahí. O sea, una persona sí podía entrar, pero un camello, difícil, ¿no? Es difícil que entre un camello por un agujerito tan pequeño. Dice Jesús: es más fácil que entre un camello por ahí a que vaya un rico al cielo. Claro, esto les causa un estupor a los discípulos, ¿no? Porque
Daros cuenta que los judíos, hasta Jesús, ellos asociaban la prosperidad a la bendición. ¿Entendéis? Para un judío, si tú eras rico, tenías toda la bendición de Dios. Y si eras pobre, no estabas tan bendecido. Es un poco como ahora hay la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Que todos los cristianos tenemos que ser ricos, ¿no? Tienes que orar, que Dios te dé un deportivo, que Dios te dé un chalet, que tu cuenta bancaria se hinche, ¿no? Pues los judíos pensaban así, asociaban la bendición económica a la bendición de Dios. Y entonces, claro, cuando escuchan de Jesús esto, pues se quedan un poco descolocados, ¿no? Dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo que un rico no puede entrar al cielo? No, si los ricos son los bendecidos de Dios. Y Jesús le dice, no, los ricos es muy difícil que entren, porque aman más el dinero que a Dios. Esa es la cuestión. Y en ese contexto, dice Jesús, les dice, los discípulos dicen, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién se salva? ¿Quién va a ir al cielo, no? Y Jesús dice esta frase, te la voy a repetir, quiero que la subrayes en tu Biblia. Y mirándolos, Jesús les dijo, cuando les mira, es porque les va a decir algo. Eso es como cuando tú le vas a decir algo importante a alguien, ¿no? ¿Qué haces? Le miras, ¿no? Cuando a tu hijo le vas a decir algo importante, que dices, mírame. O cuando a tu mujer o tu esposo vas a decir algo, ¿no? Algo importante, oye, ¿me puedes mirar un momento? Que te voy a decir algo importante. Entonces Jesús lo que hace es conecta la mirada, lo conecta sus ojos con los... Y entonces les dice, enfocaros. Enfócate, Pedro, enfócate, Juan, porque te voy a decir algo importante. Y lo que te voy a decir es esto. Para los hombres, para vosotros, esto es imposible. Es verdad, es muy difícil. Para un rico es difícil, muy difícil entrar. Mas para Dios, aquí está la cuestión, todo es posible. Amén. Mas para Dios, todo es posible. Lo que está diciendo Jesús esto es muy difícil. Lo que yo estoy planteando es difícil, pero no es imposible. Es muy difícil que entren, pero no es imposible, porque Dios lo puede hacer. Es más, y hay muchos ricos que van al cielo, ¿no? Hay muchos ricos en las iglesias también. En la nuestra hay poquitos, ¿no? Creo que ninguno. Pero hay iglesias donde hay gente que es rica, ¿no? Que tiene dinero. Hay empresarios, gente de éxito, buenos cristianos, que han entregado su vida a Jesús y les va bien y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo imposible, lo ha hecho posible. ¿Qué ha hecho posible? Pues que ese corazón duro de esa persona rica y con muchas posesiones se ablande y puedan entregar su vida a Jesús, ¿no? Y puedan también abrir sus cuentas corrientes para bendecir a otros, ¿no? Y abrir su corazón para bendecir a otros. Mas para Dios todo es posible. He estado meditando en esto. Nosotros los cristianos tenemos un Dios de los imposibles. No sé si te habías dado cuenta. El Dios de los cristianos a que nosotros seguimos es el Dios de los imposibles. ¿Qué es algo imposible? Un imposible es algo que tú no puedes hacer aunque quieras. Aunque tú quieras, es imposible para ti. Aunque tú quisieras hacer esa cosa, te es totalmente imposible. No tienes los medios, no tienes la capacidad. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que decimos, yo no puedo hacer nada aquí? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo no puedo hacer nada por esta persona. Yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada ni por mí mismo. ¿No? Te sientes imposibilitado. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una situación emocional en la que estés viviendo, sea lo que sea, pero tú sabes, eres consciente de que tú no puedes hacer nada ahí. Y a veces ni tú ni otros tampoco pueden hacer nada por ti. Cuando tú estudias la Biblia te das cuenta de que toda la Biblia está llena de imposibles, por todos los lados. Es más, todo está repleto de imposibilidades. Leas por donde leas. Empiezas con el Génesis, acabas en Apocalipsis y todo está lleno de imposibles. Para Noé era imposible salvarse del diluvio. ¿Oh, sí? Imposible. Si Dios nos lo saca de ahí, este tipo se ahoga. Aunque hubiese estado en el arca, fíjate lo que te digo. Dices, es que el arca lo salvó. Bueno, el arca no.
lo salvó Dios, no el arca. Porque 40 días en medio de la semejante tormenta, de semejante inundación, por mucha barca que tengas, te puedo asegurar que no sobrevives. Es Dios el que sostuvo a Noé y a su familia. Eso fue un imposible. Ya fue un imposible de que se inundase todo el planeta, eso también fue otro imposible. Pero el salvarse, el que sobreviviesen ahí metidos en aquel cascarón todo el tiempo que estuvieron, fue algo solamente se entiende por la intervención de Dios. Se dice que si tú quitas los milagros de la Biblia, no queda nada. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Si tú quitas los milagros de la Biblia, solo queda un buen nombre, que se llamó Jesús, hijo de un carpintero, José de Nazaret. No hay más. Cuando metes los milagros, las cosas cambian, ¿sí o no? Cuando metes lo sobrenatural y lo dejas ahí, la perspectiva de Dios para ti va a ser totalmente distinta. Y te digo una cosa, la Biblia no está llena de pequeños imposibles, está lleno de grandes imposibles. No de pequeños, ¿eh? No es que Dios hizo un pequeño milagro allá, no es que Dios hizo otro pequeño milagro por el otro, no, es que está lleno. Es que está inundado de milagros, de imposibles. Yo cuando pienso, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que están allí en Egipto, ¿cómo es posible que José sobreviviese en Egipto? ¿Cómo es posible que José llegase a ser el primer ministro del faraón? Eso es imposible. ¿Pero quién era José? Un judío muerto de hambre, que lo llevan de esclavo allí a Egipto. ¿Y cómo es que acaba de segundo de faraón? Es imposible. Es que por muchos contactos que tengas, por muchos amigos que tengas en el gobierno, tú no puedes llegar allí a ser segundo de faraón si Dios no te pone. ¿Qué dice aquí? Para Dios todo es posible. Cuando crece la nación judía ahí en Egipto y se convierten en 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿cómo va a ser posible que salgan 2 millones de personas de un país siendo esclavos? Eso es imposible. Nunca en la historia se ha escuchado nada parecido. Que una nación de esclavos dentro de otra nación se escape. Porque se escaparon. Se escaparon de Faraón. ¿O no? Pero ¿cómo es posible eso si Dios no lo hace? ¿Por qué salieron? Pues porque Dios presionó a Faraón. ¿Os acordáis? Con las plagas. Y una plaga y otra plaga y otra plaga hasta que Faraón se rindió. Pero si Dios no interviene, Moisés, ¿qué tenía? Una vara. ¿Te acuerdas? Cuando Dios llama a Moisés ahí en el monte, le dice Moisés, te voy a enviar, y dice Moisés, si yo no tengo ni espada, no tengo ni una espada para ir ahí a pelear con Faraón. ¿Y Dios qué le dice? ¿Qué tienes en la mano? Un palo, un bastón de ovejas, de un pastor de ovejas. Vale, pues con eso, ya está. Mete con eso, ¿eh? ¿Con esto? Sí. ¿Y qué quieres que haga con esto? ¿Que le pegue palazos a Faraón? Llego allí a Egipto y le digo, ven, Faraón, que te voy a dar unos palazos en la cabeza. ¿Que le pego unos palos? No, tranquilo. Échala en el suelo, échalo ahí a la tierra. Echa el palo y se convierte en una serpiente. Una serpiente. Es imposible. ¿Pero quién hace eso, no? Como Dios no haga que convierta un palo, es como si coge esto y se convierte en una serpiente, ¿te imaginas? Y dice Moisés, ¿y ahora qué hago con la serpiente? Ahora cógela. Tú cógela pero cógela por la cola, que no te muerda. La agarra y se convierte otra vez en un palo. Bueno, ya estamos con los imposibles, ¿no? Vale, pues con eso, ya está. Ya tienes todo lo que necesitas. Tira para Egipto. Ahí que se presenta delante de Faraón. Aquí estoy. ¿Y qué quieres? Vengo a sacar a todos estos. Ya. ¿A dónde? No, mira, Dios me ha hablado, le cuenta, ¿no? Dios me ha hablado y tengo que sacar a todo su pueblo, porque tenemos que celebrar la Pascua. No. ¿Que te vas a llevar a mis esclavos? ¿De aquí? ¿A celebrar qué? No. Bueno, dice Moisés, pues nada, si no me dejas que me los lleve, aquí vienen un montón de plagas, tú prepárate. Sí, yo me preparo. Y ahí hubo una lucha, ¿verdad? ¿Os acordáis? Una plaga y otra, y no fue la cosa fácil, ¿eh? No fue la cosa fácil. Ya consiguen escapar, consiguen salir, y cuando se han escapado todos por ese terrible desierto por el que fueron, que eso es otro milagro, que sobrevivan 2 millones de personas en un desierto, sin agua, sin comida, otro milagro.
Cuando llegan allí al Mar Rojo, ¿os acordáis? A la playa aquella, Faraón otra vez sale el orgullo y dice: ¡a por ellos! ¡A por ellos! ¡Matadlos a todos! Y hay un momento en que dice la historia que está Moisés, ¿verdad?, con el 1,5 millones, 2 millones de judíos allí, y el ejército de Faraón que viene a por ellos. ¿Te acuerdas? Y el mar delante. Y dice Dios, le dice Moisés a Dios: ¿pero y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Nos van a matar! ¿Qué tienes en la mano? ¿Te acuerdas del palito? Sí. Bueno, pégale un golpe ahí a la playa. Pega un golpe ahí al mar y se abre. Se abre el mar. Esto es imposible. Imposible, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Que para Dios todo es posible. Así que ellos ven delante de sus ojos un milagro, algo imposible. Y pasan el Mar Rojo, lo pasan, lo atraviesan. Dice que ni se mojaron las sandalias. No se mojaron las sandalias. Y ahí veían un acuario inmenso, ¿verdad? Peces por aquí, peces por ahí, un tiburón por aquí, una ballena. Madre mía, esto los van a comer, ¿no? Pero no se lo comieron a nadie. A los que se comieron fueron a los egipcios, ¿no? Que cuando intentaron pasar, se cerró el mar. Un imposible. Toda la historia que se nos cuenta en el Antiguo Testamento está plagada, y digo plagada, no digo de un detalle ni de dos, de muchos. Todo es un milagro, todo es milagroso. Cuando Dios llama a Abraham, vas a heredar todo, sí. Si no tengo hijo, ¿quién va a heredar? No vas a heredar, tranquila, vas a heredar. Sí, pero si no tengo hijos, mi mujer tiene 90 años. ¿Cómo vamos a heredar? ¿Quién va a heredar? Tranquilo, vas a heredar. Y cuando la mujer, ¿os acordáis? Ya está muy mayor, muy, tiene un bebé que se llama Isaac. Otro imposible. ¿Pero qué dice aquí? Pues para Dios todo es posible. Claro, para Abraham era imposible pensar en un bebé. Su mujer tenía 90 y tantos años. Él estaba hecho polvo también, estaba medio ya fuera de onda. Y sin embargo, Dios produce un milagro que da como consecuencia el nacimiento de Isaac y después la nación de Israel, y para adelante, ¿no? Y si sigues estudiando cada personaje, sea quien sea los profetas, sean los reyes, todos vivieron sus momentos en los que Dios tuvo que intervenir. Es que sin la intervención de Dios es que es imposible que se hubiese producido todo lo que es. Sin la intervención de Dios es imposible que Israel existiría. Ahora veis la nación de Israel ahí, ¿verdad? La veis en las noticias todos los días, Israel. Pero escuchar, es que Israel desapareció del mapa 2000 años. No sé si lo sabíais. Después de la muerte de Jesús, Israel desapareció como nación. No existía. Hasta 1947, que otra vez surge como nación, porque la ponen después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un milagro. ¿Cómo es posible que después de 2000 años el pueblo de Dios, que es Israel, en un sentido, pueda recuperar su tierra y pueda establecerse como nación? Y sabéis que es una de las naciones más prósperas del planeta. Los mejores científicos, ¿dónde están? En Israel. ¿El mejor servicio secreto? Israel. Todos los magnates, todos los hombres de negocios, Israel. Es como bueno, es que está en el centro del mundo, ¿no? La influencia que tienen, ¿no? Los judíos, es tremendo la influencia que tienen en Estados Unidos, en Europa, por todos los sitios. ¿Cómo es posible eso? Pues solamente la intervención de Dios lo hace viable, si no, no hubiese. ¿Sabéis cuántas naciones han desaparecido durante la historia? ¿Sabéis cuántos pueblos han desaparecido en el mundo? Un montón. Hay un montón de naciones que tú los lees en los libros de historia y ya no están. Hay culturas que están en los libros de historia y que ya no están. En los países han desaparecido. Culturas, lenguas, gentes, pueblos, no están. Por lo que sea, por la guerra, por las hambrunas, por las enfermedades, por lo que sea, desaparecidos. No busques, no hay rastro. Y aquí aparecen los judíos. Después de 2000 años aparecen ahí otra vez en Israel. ¿Cómo es posible eso?
Solo Dios, por la intervención de Dios, ¿no? Y llegamos a Jesús. Jesús mismo es un milagro en sí mismo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, famoso versículo, ¿no? De tal manera nos amó Dios que ha dado a Jesús para que tengamos vida eterna. Nosotros, ¿cómo hubiésemos llegado a conocer al Señor? ¿Cómo hubiésemos llegado a heredar la vida eterna si no es porque Dios toma una iniciativa? O sea, la iniciativa no nace de nosotros, la iniciativa nace de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Dice, de tal manera nos amó que envió a Jesús. Nadie le pidió a Dios que enviase a Jesús. No hay ningún versículo diciéndole a Dios, Dios envía a Jesús. No hay. Porque nadie sabía que Jesús existía. Los judíos no sabían que Jesús existía. Los judíos esperaban un Mesías, pero nada que ver con Jesús. O sea, no fue algo que alguien le pidió a Dios. Dios, mándanos un Salvador. No. Es Dios el que decide mandar un Salvador al mundo. Provocar el milagro. Imposible para nosotros. Imposible para el ser humano pensar ni tan siquiera que necesita la salvación. Así que Dios toma la iniciativa y otra vez, ahí aparece el Señor. Aparece y tenemos los evangelios que nos cuentan su historia, nos cuentan versículos como este, que nos hablan y a través de estos versículos aprendemos algo de lo que Dios es. No todo, aprendemos algo, ¿verdad? A través de Jesús aprendemos cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios ve las cosas, aprendemos el plan de Dios, etcétera, etcétera. Así que el imposible está en toda la Biblia. El imposible está en el ministerio de Jesús. Tú cuando estudias el Evangelio y los Evangelios y el ministerio de Jesús ves que todo está como si llevase no sé cómo explicarlo, ¿no? Un aceite, ¿no? Como si todo estuviese pringado de lo imposible, ¿no? ¿Nunca te has fijado en eso? Cuando llegan allí que no hay para comer, 5.000 personas, ¿y qué les damos de comer? Y dice Jesús en plan vacile, bueno, ir a comprar para 5.000. ¿Te acuerdas? Andrés, vete a comprar, vete allá a Mercadona y trae bocadillos para 5.000. Y le mira a Andrés y dice, ¿a Mercadona para 5.000? ¿Y el dinero? Bueno, aunque tenga el dinero. Pero eso es lo que es hacer bocadillos para 5.000 personas. De pescado. Jesús se reía por dentro, ¿no? Venga, diles que se recuesten. Que se sienten en la hierba, venga, tranquilos, trae. ¿Dónde están los chuscos esos que hay por ahí? ¿Cuántos panes? 5, trae. Pues empieza a bendecir y ahí empiezan a salir chuscos por todos lados de pan, ¿no? Y más panes, y más panes, y cada vez que metía la mano salían más panes, ¿no? Venga, a ver, Pedro, ven, mete la mano aquí. Pero si, mete la mano, Pedro, pues si no hay nada, mete la mano. Mete la mano y salen otro montón de chuscos, ¿no? Y empiezan a repartir y luego los pescados, más pescados y más pescados. Y empiezan a hacer hogueritas allí y todo el mundo asándose su sardinita, ¿no? ¡Qué maravilla! 5.000 hombres, dice. No sé cuántas mujeres y niños habría, un montón. Tremendo, ¿no? ¿Qué es eso? Es imposible. Es imposible. Es que humanamente es imposible. Aunque lo hubiesen planeado, no hubiese sido posible. Pero aquí dice Jesús, mas para Dios todo es posible. Todos los milagros que se cuentan, todas las sanidades que se cuentan, gente sanada, sordos que oyen, ciegos que ven, leprosos que son limpiados, uno y otro y otro y otro y otro y otro, y se cuentan por cienes y miles. Eso es imposible de hacerse. A menos que Dios intervenga. ¿Sí o no? Es más, es que hubiese sido imposible humanamente para curar a tantísima gente, hubiesen hecho falta cientos de médicos, hubiesen hecho falta que se construyesen un montón de hospitales, medicina que ni existía, no se podía ir a una farmacia a comprar porque no había nada que comprar. La gente se moría de cosas que hoy en día tú te reirías, porque no había nada para darles. No había medicinas que aplicar. Y si tenías un poco de dinero, quizás podías conseguir algo.
algo, pero no te creas que lo que vas a conseguir hoy tú en la farmacia. Así que Dios tuvo que hacer un tremendo despliegue de imposibles en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y esto a Jesús le dio una fama, ¿no? Se dice que es verdad que Jesús en los 3 años que estuvo, todo Israel supo de Jesús. Todos los judíos supieron de Jesús, directa o indirectamente. No solamente los judíos, sino todas las naciones de alrededor también supieron de Jesús. Y yo creo que venía gente de otras naciones a buscar a Jesús. Se cuentan de historias, ¿verdad?, de gente de otros países que llegaban. Queremos ver a Jesús. Traigo a mi hermano que está ciego, quiero que Jesús lo vea, por favor, y que le toque un poco ahí, a ver si lo sana. Y el otro que venía con la suegra, ¿no? Fíjate, hasta con la suegra iban. Fíjate si les querían a las suegras, ¿no? Las llevaban también. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un imposible. Lo que estaban experimentando esta generación fue algo extraordinario, algo tremendo, ¿no? Os cuento todo esto para que nuestra fe pueda crecer esta noche. Te estoy contando todo esto para que tu fe crezca, y la mía. Una cosa tenemos que saber. Dios, escucha esto, Dios no te va a pedir que hagas un imposible. Escucha, Dios no quiere ni te lo pide, no pide que hagas un imposible por nadie ni por ti. Lo único que te pide es que creas. No que lo hagas, sino que creas que Él lo puede. Amén. A veces pensamos que Dios nos pide imposible. No, Dios no te pide ningún imposible. Es que Dios, eso que me pides es imposible. No digas nunca eso. Dios nunca te va a pedir un imposible. Dios siempre te va a pedir que hagas aquello que tú puedes hacer. Y en lo que no puedas hacer, lo tiene que hacer Él. Amén. Entonces nuestro pensamiento tiene que ser, bueno, Dios, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano de hacer en este asunto, en el otro, en el otro. Pero cuando yo llego al límite que digo, aquí yo no puedo, porque se me escapa de mis capacidades, entonces yo tengo que decir, Señor, ayúdame a creer que tú puedes. Esa tiene que ser nuestra oración. Señor, haz un imposible. Y yo creo que esto lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y lo vamos a experimentar muchas veces. Yo cuando pienso en mí mismo, yo digo, yo soy fruto de un imposible. Yo me convertí con 17 años en un pueblo que no es que no hubiese iglesia, sino es que no había iglesia en 100 kilómetros alrededor, por decirte algo. Jamás en mi pueblo había ido nadie a predicar de Jesús, jamás. Y un día yo recibo un testimonio de un tercero, que no sé ni cómo llegó a mis manos, que me hablaba de Jesús. Y yo con ese folleto voy a una iglesia que estaba en el Quinto Pino, que me tuvieron que llevar, que yo no sabía ni a dónde iba. Yo en esa iglesia entregué mi vida a Cristo. ¿Te parece eso posible o imposible? Imposible. Eso es un imposible. Yo eso jamás lo hubiese hecho por mí mismo. Dicho de otra manera. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Dios es el que toma las iniciativas. A veces pensamos que somos nosotros los listos, ¿verdad? Es que yo le pedí al Señor, es que yo hice, ¿no? Quítate ese yo. Más bien piensa, Dios provocó esto en mi vida. Dios guió esto en mi vida. Dios tomó la iniciativa. Es Dios el que toma la iniciativa, pero si nosotros no tenemos capacidad de nada, somos unos miserables, los seres humanos. No tenemos capacidad para nada. Nos rendimos a la primera, ¿sí o no? Cualquier cosita nos tumba. Cualquier enfermedad nos tiene en la cama. ¿Verdad? Cualquier problemita nos agobia la cabeza y ya no somos capaces de pensar 3 cosas seguidas, porque el problemita nos agobia la cabeza. Los seres humanos, con todo lo que nos creemos, en el fondo no somos nada. No somos nada. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y siempre, acuérdate de esto, es Dios el que toma la iniciativa. Cuando tú estás deprimido, cuando estás deprimida, cuando estás decaída, ¿quién es el que? ¿No es Dios el que te va a buscar a ti? Si tú no puedes ni levantar la cabeza, no puedes ni salir de la cama, es Dios el que te busca.
Hay una canción que escuchas, hay un WhatsApp que te llega, venga, anímate, hay no sé qué, ¿verdad? Y de repente algo se enciende ahí dentro de ti, algo, ¿no? Y algo de esperanza parece que nace en tu corazón y de esa semillita Dios te levanta. ¿Sí o no? ¿Quién toma la iniciativa? Jesús dijo, no me buscasteis vosotros a mí, yo os busqué a vosotros, le dice a los discípulos. Pedro, fui yo el que te fue a buscar. ¿Te acuerdas? Estabas pescando en aquella barca. Tú me estabas escuchando como yo predicaba, pero no me hacías ni caso, Pedro. Sé que me escuchabas. Hasta que no viste los 180 millones de peces que viste, ¿verdad? La pesca milagrosa. Hasta que no viste que la barca se hundía, no me prestaste atención. Pero cuando estabas lleno de peces y no podías ni andar porque pisabas peces por todos los lados, entonces me miraste y entonces me escuchaste, Pedro. Y cuando tuve tu atención, ¿qué te dije? Pedro, a partir de hoy ya no vas a pescar peces, vas a pescar personas. Y me seguiste. Y es verdad, lo dejaste todo. Es cierto, lo dejaste todo. Pero ¿quién te buscó? Te busqué yo. Y eso es maravilloso, ¿no? Que el Señor nos busque. Que el Señor nos busque cuando estamos perdidos, pero que también el Señor nos busque en nuestro día a día. Dios nos busca. Cuando están las cosas bien, también, por supuesto, pero también cuando estamos en momentos de dificultad, nos busca. Y esta palabra quiero que se te quede grabada muy bien en la cabeza, ¿no? Escucha, para Dios no hay nada imposible. Tú dices, pero mi situación es catastrófica. Sí, te creo. Si me lo dices, te creo. Pero también te digo, para Dios no hay nada imposible. Es que yo de esta no salgo. No, seguro que no sales, pero alguien te puede sacar. Dios te puede sacar. Ya, pero es que esta enfermedad mía no tiene cura. Sí, seguramente te han diagnosticado, no tienes cura, pero Dios te puede sanar porque es el Dios de los imposibles. Ya, pero es que yo me miro dentro, yo no veo futuro, no veo esperanza en mi vida. Sí, seguramente es así, pero Dios puede generar dentro de ti esperanza nueva. ¿Por qué? Porque dice aquí que para Dios, todo es posible. Cuando dice todo, es todo. Yo a veces escucho testimonios de personas que me cuentan cosas que a mí jamás me han pasado, ¿no? Y espero que no me pasen. Y digo, Dios te sacó de ahí. Sí, hermano, mira esto. Jamás me hubiese imaginado que nadie hubiese estado ahí metido. Jamás me hubiese imaginado que una persona pudiera estar en esa situación, ¿verdad? Entonces, como cuando vas al hospital, que te vas allí a que te mire el médico y te sientas en la sala de espera y hay cinco esperando, ¿no? Y te empiezan a contar lo que tienen y digo, pues lo mío no es tan grave, ¿no? Si yo solo he venido porque tengo un poco de la garganta, pues este me está hecho polvo, ¿no? Claro, nosotros solamente somos conscientes de lo que nos pasa a nosotros, claro. No somos conscientes de lo que le pasa al resto del mundo, a menos de que nos lo cuenten, ¿no? Y tampoco nos podemos imaginar, ni tan siquiera sentir empatía con cosas que no hemos vivido. Pero eso no significa que Dios no pueda intervenir ahí. Cuando dice todo, es que es todo. Cuando llega Jesús a la casa de Lázaro y salen sus hermanas, Jesús, llegaste tarde. Jesús, nuestro hermano Lázaro ya ha muerto. Qué pena. Si hubieses venido un poco antes, no se hubiese muerto. Porque tú me hubieses puesto las manos y entonces me hubieses sanado. Y, ¿verdad? Ellas hacen su rollo, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Tranquilas. No está muerto. Solamente está durmiendo. Lo voy a despertar. Bueno, sí, despertar. Despertar, si estuviese dormido, sí lo despiertas, Jesús, pero es que este no está dormido. Este lleva 4 días muerto. Es más, empieza a oler. El cadáver se está empezando a pudrir. Y tú dices que está durmiendo. Y ahí tiene una conversación, ¿verdad?, con sus hermanas. Dice Jesús, ¿es que sabes lo que pasa? Le dice a sus hermanos, es que estáis delante de la resurrección y la vida. Estáis hablando con el autor de la vida.
Si alguien puede resucitar a tu hermano, soy yo. Y todavía siguen insistiendo, no, sí, Jesús, sí, si ya sabemos que lo vas a resucitar. Allá, lejos, al final de los tiempos, cuando todos resuciten en el juicio final, también Lázaro estará. Y Jesús insiste, no, tu hermano no va a resucitar en el juicio final, va a resucitar ahora. Quitar la piedra, mover el panteón, abrir la puerta. Y allí, dudando, consiguen que entre 4 machotes mueva la piedra. Y la orden que da Jesús es: Lázaro, sal. Y ahí que sale el pobre Lázaro, ¿no? Envuelto en la sábana, como una momia, pobrecillo. Ahora, la piel sonrosada, ¿no? Porque la piel ya no estaba podrida, la piel se la había recuperado entero, todos sus órganos vitales como si hubiese nacido. Imposible, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando aquí? De un imposible. Pero Jesús dice, mas para Dios todo es posible. Imagínate la situación que te quieras imaginar, imagínate en el problema que te quieras imaginar metido, imagínate la situación que estés viviendo, lo que sea. En todo Dios puede intervenir. No te garantizo que vaya a intervenir según lo que te parezca a ti mejor, pero sí lo que le parezca al mejor, seguro. Es verdad que hay situaciones en las que Dios no responde porque no quiere. Eso también es verdad, ¿no? Una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. No que te equivoques, ¿no? A Dios nunca le podemos torcer la mano, ¿no? Ay, venga, haz esto por mí, No. Al Señor hay que pedirle con humildad. Bueno, Señor, mira, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta cuestión, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Y como digo, Dios no espera que tú hagas los imposibles, solamente que le creas a Él. A veces nos agobiamos, ¿no? Queremos arreglar las cosas, ¿a que sí? Queremos ayudar a la gente, queremos ayudarnos a nosotros mismos, queremos ayudar a Dios casi, ¿no? A que a la cosa, ¿no? Pero hay que ser consciente también de dónde están nuestras limitaciones. Nosotros tenemos los seres humanos tenemos muchas limitaciones, muchas. Nuestra mano llega muy corto. Ahora, en lo que se pueda, claro que hay que hacerlo. En lo que esté en nuestra mano, claro que sí, hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando llegamos, como digo, al límite, cuando llegamos a esa pared que tú sabes, hasta aquí. Yo de aquí no puedo pasar, yo no puedo hacer más. Entonces solamente nos queda confiar en esta palabra. Para Dios todo es posible. Es tremendo, ¿no? Qué palabra más poderosa, ¿verdad? Tenemos un Dios, como digo, de los imposibles. La Biblia no está llena de pocos imposibles, está llena de muchos imposibles, de muchos. Hoy en día, millones de cristianos en todo el mundo estamos viviendo, ¿verdad? En todos los países. ¿Tú crees que Dios nos sigue haciendo milagros? Claro que sí. ¿Tú crees que Dios no sigue interviniendo en la vida de todos esos millones de creyentes por todo el mundo? Claro que sí. Sigue interviniendo, sigue manifestando su poder, sigue manifestando que es el Dios de los imposibles. Y testimonios, hay millones de testimonios para contar. Y esto nos tiene que animar. ¿A qué? A creer, Señor, tenemos un Dios que además está interesado, está motivado para ayudarnos, ¿no? Nuestro Dios no se esconde. El Dios de la Biblia no se esconde. Se manifiesta por todos los sitios. Desde la creación, por todos los sitios que tú veas de la Biblia, ahí está el Señor manifestándose, ¿no? Y hoy en día es lo mismo, ¿no? Fijaros, 2000 años después, aquí estamos, en este barrio de Alza, un grupo de personas que hemos conocido a Jesús. ¿Eso qué es? Un imposible. Tú se lo cuentas hace 30 años y te dirían, eso es imposible. ¿Que hay en ese barrio va a haber una iglesia? Es imposible. Y aquí estamos. Ahora, hay que seguir creyendo en el Señor, ¿verdad? Yo todavía tengo muchos imposibles que me gustaría ver del Señor. Me gustaría ver, ¿no? Esta nación todavía necesita ver muchos imposibles de Dios. Estamos en un país en que todavía necesitamos que Dios haga muchas cosas. Que Dios llegue al corazón de mucha gente. Y nosotros tenemos alrededor nuestro mucha gente con la que nos relacionamos, ¿verdad? Y cuando tú piensas en esas personas, en relación al Señor, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Imposible, ¿verdad? Imposible que crea en Jesús. ¿A que sí? Es imposible que venga un día a la iglesia. ¿Nunca has pensado eso? Yo muchas veces. A este le he compartido del Señor y qué tío más duro, ¿no? Este tipo sí que es imposible que se convierta.
¿A que sí? Y los metemos en la etiqueta, ¿no? Imposible. Sacamos otra etiqueta, imposible. Tenemos todo lleno de etiquetas. Pone en todo es imposible. Posible, 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 posible. Y es verdad. Es verdad. Para nosotros es imposible. Por mucho que argumentes, ¿verdad? Por mucho que hables, por mucho que tal y le digas. Ahora, ¿cuál es lo que tenemos que creer? La palabra de hoy. Mas para Dios todo es posible. Dios hace en un momento posible lo imposible. Lo que hoy en día para ti es un castillo inexpugnable, al día siguiente está todo tumbado en el suelo. Para lo que para ti una persona es duro de corazón, al día siguiente está quebrantado en la presencia de Dios. ¿Quién hace eso? El Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y quiero que en esta semana te vayas con esta palabrita. Ya sé que tienes muchas etiquetas por ahí llenas de imposibles, a que sí, que las tienes, pero vamos a empezar a creer al Señor, amén. Vamos a empezar a creer. Jesús espera, solamente espera que le creamos, que le creamos, que le creamos y que esperemos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu maravillosa presencia, primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Un día viniste a hablarnos y a tocar nuestros corazones, a manifestar a Jesús en nosotros. Gracias que un día pudimos nacer de nuevo, conocerte, experimentarte. Y te damos también muchas gracias porque en todos estos años hemos visto muchas veces tu mano. Donde no llegábamos, tú has llegado. Donde nuestra mano no ha sido capaz de hacer, tu mano ha hecho. Donde nos hemos visto en un callejón sin salida, tú has abierto un camino. Señor, y por eso te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra. Y queremos seguir siendo hijos tuyos, que siguen viendo tus imposibles. No nos conformamos con los que ya vimos, sino queremos seguir viendo más y más. Tú ves todas las situaciones de nuestras vidas, tú ves todas las personas a las que hemos etiquetado como imposible. Padre, oramos que en el nombre de Jesús en esta noche tú impartas en nosotros una fe nueva, una fe renovada. Señor, no en nuestros recursos, no en nuestra fuerza, sino en tu palabra. Tú dices, mas para Dios todo es posible. Y con esto queremos irnos a nuestras casas en esta noche, con esta palabra, creyendo esta palabra, orando esta palabra, confesando esta palabra. Mañana, cuando arranque la semana, Señor, cuando volvamos a los trabajos, a las ocupaciones, que podamos ir con esta palabra en el corazón. Esto es posible para Dios. Para mí no, pero para Dios sí. Señor, queremos ser un pueblo que vive en tus milagros, que cree en tus milagros y que también los vive, que también los experimenta. Señor, porque tú eres el Dios de los milagros, el Dios de los imposibles. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que están atravesando momentos difíciles, sea lo económico, sea lo emocional, en lo laboral, sea donde sea la situación en la que dicen, ayúdame, Señor. Oramos que en el nombre de Jesús, tú en esta semana derrames tu poder sobre sus vidas, derrames tu bendición sobre sus vidas, derrames tu gracia sobre sus vidas y puedan ver tus milagros, Señor, en medio de sus situaciones personales. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.